¿Ya fijaste tus hábitos mínimos que sí o sí tienes que cumplir a diario? Bueno, hoy te voy a compartir cuáles son los hábitos mínimos que debo sí o sí hacer en mi día a día. Y eso es lo que me permitió vivir la vida para la cual Dios me diseñó y sobre todo ser libre de la adicción a la pornografía. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del CDB Podcast. Hoy es el episodio número 52. Estoy muy contento de grabarte este nuevo episodio. Seguimos en esta misma locación. Hoy ya es el último día que estoy acá. Voy a regresar unos días a casa. Voy a ahora sí grabar allá, donde habitualmente voy a grabar. Así que te comparto ahí esa novedad. Y bueno, como te decía, bienvenido al CDB Podcast. Mi nombre es Dani Coronel. Soy tu compañero de batalla en tu viaje, en tu proceso a vivir una vida libre de la adicción a la pornografía, una vida donde estás incorporando hábitos saludables y también estás trabajando por conectarte con Dios para vivir el propósito para el cual Él te ha diseñado. Así que aquí estoy para acompañarte en tu viaje si estás en ese mismo proceso. Así que estoy muy contento de grabar este nuevo episodio. Y hoy quiero invitarte, como siempre, a que si no estás suscrito al canal, que te suscribas de una vez a este canal para que veas el contenido que tenemos para vos y pues también le des me gusta y también me sigas en Instagram porque ahí comparto lo que hago, ¿no? Mis reflexiones de lo que hago en mi día a día. Así que nada, te invito a que le des a follow en Instagram. Y ahora sí, tocando el tema de hoy, hablábamos sobre cuáles son los hábitos mínimos que tenemos que hacer sí o sí en nuestro día. Y te voy a compartir esto desde una perspectiva de cómo he logrado, gracias a Dios, ser libre de la adicción a la pornografía. Y pues eso pues ha sido lo mejor que me ha podido pasar en mi vida porque ser libre de la adicción a la pornografía es el resultado de aplicar ciertos principios y ciertos hábitos que me han llevado a esa libertad. Entonces, te voy a compartir los hábitos base que han sido como lo que ha propulsado que mi vida pueda estar conectada con Dios, pueda estar 100% centrado en hacer la voluntad de Dios. Obviamente han habido días en los que he fallado, donde no he hecho lo que debo hacer, pero cuando regreso a estos hábitos, cuando regreso a esto, todo empieza nuevamente a tomar un nuevo cauce, un cauce que es beneficioso, obviamente, para mí. Entonces, ¿cuál es ese hábito? Y básicamente tiene que ver muchísimo con el inicio del día. Y el inicio del día, pues yo tengo hábitos base que me preparan tanto físicamente, me preparan espiritualmente, me preparan emocionalmente y obviamente cuando estamos trabajando en estas áreas que son clave para nuestra vida, todo lo demás empieza a tener una manera diferente de afrontarse. Por ejemplo, puede ser que estés teniendo una relación un poco complicada tal vez con tu familia, con tu esposa o tus hijos, en fin, o tu trabajo, tus negocios, en fin, lo que sea, cuando tú estás centrado en buscar la estabilidad en estas áreas que son la física, la emocional y la espiritual, ¿sabes? Todo lo demás empieza a tener una mejor manera de abordar esas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago, no? Primero, sí o sí tengo que hacer un momento pues donde agradezco a Dios. Le digo a Dios, gracias por este nuevo día. Gracias por todo esto que estoy viviendo. Te encomiendo todo lo que voy a hacer en tus manos. Ayúdame a seguir adelante. Permíteme hacer tu voluntad. Ayúdame a estar enfocado en lo que es importante, en pensar y hablar como tú quieres que hable y que sea lo que tu voluntad. Es básicamente encomendándome las manos de Dios. Después de eso, tomo agua y me dedico a hacer ejercicios para poder estar mejor físicamente, para poder entrenar mi cuerpo, ¿no? Entonces hago un promedio de 15-20 minutos donde hago burpees. Es un ejercicio simple, muy sencillo de hacer en sí,
pero sí tiene su complejidad en el sentido de esfuerzo físico. Y obviamente también pues nos lleva a desarrollar un mejor rendimiento. Personalmente, gracias a haber hecho este ejercicio de burpees, corregí mi postura, mi manera en cómo me paraba. Yo era una persona que me ponía así, solo así andaba jorobado, pero ahora puedo pararme firme, puedo estar más recto y obviamente eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Eso hago primero. Segundo, después de eso, tengo un tiempo donde oro. Le digo a Dios, ayúdame, pongo en tus manos todos estos proyectos, todo lo que estoy haciendo. Si hay alguna situación que necesito resolver, le digo a Dios, Padre, guíame a resolver esto. Muéstrame lo que yo debo hacer. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Padre, haz lo mejor en mi vida. Entonces, eso es el segundo, bueno, tercer hábito, luego de orar al inicio, ejercicios, de ahí tengo ese tiempo de orar. Y también es algo muy importante, es que mientras hago ejercicios, yo también tiendo a estar orando, porque oro y le digo, Dios, gracias por lo que estoy haciendo. También afirmo o hago afirmaciones o repito aquella palabra que Dios ya ha hablado para mi vida a través de las escrituras, ¿no? En Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes porque el Señor está contigo. Y esa es una palabra que así como le dijo a Josué, que tenía un propósito y una misión, lo mismo, pues lo puedo abrazar yo porque también estoy con un propósito, con una visión, algo que quiero alcanzar, pero para que eso suceda necesito que trabajar en fortalecer mi ser interior, ¿no? Entonces, por eso, ese tipo de cosas, ¿no? Otras cosas como soy enfocado, aprovecho al máximo el tiempo, vivo una vida en plenitud, soy libre, ayudo a otros hombres, ayudo a más personas a que sean libres. Entonces, repito constantemente esa palabra de Dios, la verdad de Dios para mi vida. Entonces, eso mientras hago ejercicios, como te decía, luego oro y posteriormente tengo mi espacio para estudiar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No? Voy a la palabra, voy a la Biblia. Depende, si estoy leyendo un libro de la Biblia en específico durante varios días o semanas, me centro en leer la Biblia y me centro en ver qué es lo que Dios me está hablando a través de eso, ¿no? Siempre hay algo que resalta en la lectura, siempre hay algo que viene ahí a mi mente, es como que, hey, esta palabra es para vos hoy, esta situación que estás pasando, hey, este es el consejo que debes seguir. Y bueno, de esa manera veo cómo Dios me va hablando. Y de ahí, de hacer eso, me pongo a estudiar en un sentido donde escribo lo que logro ver de ese pasaje de la Biblia. Entonces, cuando yo veo eso, me enfoco en cuatro cosas. Primero me enfoco en entender qué es aquello que dice ese texto sobre Dios. ¿Por qué? Cuando conozco a Dios, conozco pues qué es lo que Él va a hacer o puede hacer con mi vida, o si Él, por ejemplo, hay pasajes de la Biblia donde dice que Dios, él corrige, es un Dios que corrige, así como hace un padre con su hijo, ¿ok? Entonces, un atributo que Dios tiene es que Él es un padre que corrige o que disciplina. Entonces, es algo importante a tomar en cuenta. A veces creemos que Dios es amor y que Él no nos va a decir nada o que todo va a estar bien. No, Él nos va a corregir, nos va a decir esto no, esto hay que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo ver eso, un atributo de Dios en medio del versículo que he estudiado, ¿no? Después puedo darme cuenta y ver qué refleja sobre Jesús este versículo. Entonces esto me apunta a qué? A conocer a Jesús. Y cuando conozco a Jesús, puedo ver también cómo eso que se habla de Dios también se ve reflejado en Jesús. ¿Por qué? Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el ser humano, o bueno, el hombre que vino a esta tierra para mostrarnos cómo era Dios, cómo es Dios. Entonces, pero en Jesús lo vemos ahora sí que personificado, ¿no? Eso es lo que hago, ¿no? Después de que veo eso, posteriormente veo qué es aquello que este texto me está diciendo que debo quitar de mi vida o qué debo poner en mi vida. Es decir, qué es aquello que debo eliminar o empezar a sacar y poner en mi vida. Por ejemplo, ¿qué puedo decirte, no?
Hoy día estaba estudiando primera de Pedro capítulo 5, donde hablaba sobre el tema de confiar en Dios. Confíen en Dios, confíen en Él, pongan sobre Él todas sus ansiedades. Y dice que Él nos va a dar esa paz, Él nos va a cuidar. Entonces, vemos aquí que en mi caso lo que yo entendí es, tengo que empezar a entender que yo no puedo arreglar las cosas. Tengo que depositar en Jesús, en el Señor, las ansiedades. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Depositar esas ansiedades, eso que me preocupa, eso que me está estresando, en las manos de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Ese es el cuarto elemento que yo veo en mi estudio. Es que es aquello que Dios promete a sus hijos cuando confiamos en Él. Y es que dice que Él cuidará de nosotros. Es lo que hoy yo estuve leyendo y entendí. Es como que recuerda, Dani, Dios cuida de nosotros. Él está al control. Pero no vas a hacer nada si tú te preocupas por todos, si tú te pones ansioso, si tú crees que vas a tener la solución a todos los problemas. No es así. Versículos más arribita hablaba de ser humildes, de humillarnos ante Dios, y el ser humildes y el humillarnos ante Dios es básicamente de bajar los brazos. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Y el orgullo normalmente, ¿en cómo se traduce? En falta de confianza, en querer tener todo bajo control, en querer tener la razón. El orgullo se ve en falta de perdón, tal vez no perdonamos a alguien, en fin. Ese tipo de cosas se ve cuando alguien es orgulloso. Entonces, el pasaje nos invita, en este caso, lo que yo estuve estudiando es a que yo suelte todo. Yo debo soltar. Y Dios va a hacer la obra y Él va a cuidar de mí. Él va a abrazar esas ansiedades que yo tengo, Él las va a recibir y Él nos va a ayudar a resolver. Él nos va a cuidar. Entonces, es lo que yo hoy, por ejemplo, como fruto del estudio, lo hice. Después de estudiar eso, pongo a escribir una reflexión. Entonces, después que hago esa reflexión, he terminado mi tiempo de estudio de la palabra. ¿Y sabes a dónde quiero llegar con esto? Y es que así como yo tengo ciertos hábitos específicos para mi día a día, tú también debes tener tus hábitos específicos. ¿Por qué? Eso es aquello que te va a inyectar de fortaleza, tanto como dije, física, espiritual, emocional. Porque estas tres áreas son las tres áreas que necesitan ser atendidas en el ser humano. ¿Por qué? La persona que no cuida su cuerpo, no está bien físicamente, ¿qué va a pasar? Pues se enferma, no va a poder servir mejor a las personas, no va a poder cumplir su propósito. Una persona que no está espiritualmente bien, que no está conectándose con Dios, que no está buscando la dirección de Dios y vivir una vida guiada por Dios a través de su espíritu, pues ¿cómo puede hacer algo de acuerdo a lo que Dios está queriendo? Que es mucho más allá, mucho, es, digamos así, la palabra es superior a lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Pues cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios es glorificado y Dios hace las cosas perfectas. Pero eso no va a ser posible si no cuidamos nuestra vida del espíritu. Y una vida que está 100% centrada en cuidar de la relación con Dios, en cultivar la espiritualidad, en desarrollarse en esa área, ¿qué va a pasar? Pues emocionalmente va a estar mejor. Emocionalmente va a estar mejor, va a estar más centrado, más estable. Ya no se va a dejar guiar nada más por las circunstancias. Ya no va a ser una persona que actúa bajo emociones, ¿no? Sino que también, pues, está trabajando bajo la guía del Espíritu. La guía del Espíritu está por encima de nuestra propia carne. Nuestra propia carne puede decir, véngate, haz esto. No, este es el objetivo, esto tienes que lograr sí o sí, esa es la carne que quiere. Y claro que hay que esforzarse, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu, Él nos va a invitar a hacer cosas distintas. Él nos va a invitar a hacer cosas que incluso nos desafían a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo mejor de todo esto? Es que
cuando el Espíritu nos guía, vamos a lograr cosas superiores. ¿Por qué? No estamos bajo nuestra carne, no estamos actuando bajo lo que nosotros pensamos o queremos de manera a veces egoísta. Estamos ahora centrados en hacer aquello que Dios desea. Entonces, esos son los hábitos que personalmente me han ayudado. Hay muchos más que tengo en la mesa, como por ejemplo el tener una persona a quien rindo cuentas. El estar sirviendo a otras personas, eso es vivir con propósito. Prácticas como estar consciente cuando siento una tentación o algo así, no simplemente impulsar o dejarme llevar por ese deseo que estoy teniendo, ¿no? Sino entender cómo puedo lidiar con esta situación y ver cómo abrazo lo que Dios quiere y puedo así avanzar, ¿no? En el camino. Entonces, todo esto al final se trata de hábitos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirte? Es que tú debes tener hábitos específicos y hábitos de dos tipos. Primero, el hábito, ahora sí que el estándar, el superior, es aquello que es el de máximo nivel, ¿no? En mi caso, el de máximo nivel es tener esa rutina de la mañana donde me levanto, donde le agradezco a Dios, encomiendo a Dios todo lo que voy a hacer. Después de eso, bueno, tomo agua. Luego de eso, lo que hago es ejercitarme durante 15 a 20 minutos. Posteriormente a ejercitarme, oro. Posteriormente a orar, estudio la palabra, escribo lo que aprendo y después escribo una reflexión, ¿no? Ese es el hábito que es el matriz, ¿no? Y el otro hábito, que es como que la versión mínima de esto, es que aparte de que oro al inicio del día, me ejercito, mínimo tengo que hacer lo siguiente. Es orar y leer la Biblia un momento. Eso que yo, pues por cuestiones de tiempo, por cuestión de que ya toco una ocupación justo posterior a mi tiempo que tengo determinado o que se intromete en medio de ese tiempo porque son asuntos que por así son externos, pero que yo tengo que sí o sí cumplir o hacer algo al respecto, tengo que hacer sí o sí esa versión mínima. Y eso va a básicamente estar, como dije, me ayuda a estar centrado. Entonces, ten tu versión mínima de los hábitos que deseas incorporar en tu vida. Ten claro que todo cambio en nuestra vida va a venir con el tiempo, pero que esos cambios, esas transformaciones que quieres lograr ver en tu vida, no van a ser fruto del azar, fruto del destino, fruto de una casualidad, sino que va a ser fruto de que tú has puesto ahora sí que tu esfuerzo para que haya un proceso de cambio. Recuerda que la palabra arrepentimiento se trata de cambio de dirección. Es decir, si yo caminaba siempre hacia el pecado, hacia la tentación, ahora voy a caminar ¿a qué? Hacia la santidad, hacia vivir una vida en pureza, a elegir de manera sabia. En fin, todo este tipo de cosas que describen una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, una persona que está siendo guiada por Dios. Entonces, eso es algo que quería dejarte y me despido con este versículo de la Biblia que en cierto momento cuando estaba estudiando, ¡pac!, saltó a mi mente y me encantó porque habla de los hábitos. Y dice así, Romanos capítulo 8, versos 12 al 13, dice así, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, conforme a lo que te he dicho, ¿no? A los deseos humanos, a lo que tú quieres, ¿sí? No es eso, sino que no es eso, es obligación, ¿no? Porque si ustedes, dice, viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por medio del Espíritu, por medio no de nada más de lo que tú hagas humanamente, sino por medio del Espíritu, por medio de aquello que viene de Dios, van y dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, dice, van a vivir. ¿Cuál es el fruto de, ahora sí que, vivir una vida guiada por Dios, donde priorizas tu desarrollo espiritual, donde priorizas tu desarrollo emocional, donde priorizas tu desarrollo físico, donde priorizas eso? ¿Qué es lo que va a venir? Es que tú estás optando y eligiendo aquello que va a traerte vida. Sí, una vida sana,
como dije, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, cuando tú eliges eso. Y para cerrar con este episodio, quiero invitarte a lo siguiente, y es que si tú estás batallando con la adicción a la pornografía, con malos hábitos, quieres vivir una vida en libertad, una vida con propósito, quieres ahora sí que dar un cambio en tu vida, olvidarte de esos malos hábitos, olvidarte de todo eso, y quieres cultivar esa relación con Dios y vivir a plenitud, tienes que saber lo siguiente, es que estás a un paso de dar un cambio. ¿Y cuál es ese paso que tienes que dar? Bueno, reconocer que no has podido solo y que Dios te está poniendo una oportunidad para poder avanzar a dar un cambio. Pero para eso, pues no va a venir ahora sí que alguien por arte de magia a ti, a tu lado ahí, para ayudarte, sino que tienes que dar un paso. Y ese paso se trata de enviarme un mensaje a través de Instagram con la palabra libertad, donde yo personalmente te voy a responder con algunas preguntas y ver de esa manera, a través de esas respuestas, cómo puedo ayudarte de mejor manera. Aquí estoy para servirte, aquí estoy para ayudarte en tu proceso y quiero verte viviendo esa vida para la cual fuiste diseñado, una vida libre, una vida con propósito, una vida con buenos hábitos y sobre todo siendo de bendición para todos aquellos que te rodean. Esto ha sido todo por hoy. Te agradezco por haberme acompañado en este nuevo episodio. Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.